Tengo que agradecer la gentileza de invitarme. Estuve aquí hace medio año tal vez, en un debate con Rafael Rey. Mi solidaridad a propósito con los voluntarios del IDEPUC, que ahora son nombrados por Barba y por Rey, ¿no? En fin, sigan adelante, o sea, están haciendo lo suyo, es lo que corresponde, y por supuesto ellos también hacen lo suyo, ¿no? Entonces, tranquilo nomás, adelante. Bueno, yo tengo una deformación, soy abogado, así que voy a hablar sobre el tema de la justicia, la judicialización, ¿no? Pero por supuesto unas primeras palabras. En el Perú se nombran comisiones para ocultar, no para ir al fondo del asunto, no para exponer las miserias, ¿no? Históricamente así ha sido. Bueno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue algo absolutamente distinto, diametralmente opuesto, ¿no? El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue, en verdad, excepcional. Y su informe final fue igualmente un documento excepcional, ¿no? No hay antecedentes en la historia de la República del Perú en que una comisión o un órgano del Estado, porque eso fue la CBR, haya ido tan lejos en el análisis profundo de hechos, de causas, de circunstancias, de actores y de consecuencias y, por supuesto, de responsabilidades en la violencia que se desató en el Perú a lo largo del conflicto armado interno. Pero no solo eso, sino que tampoco hay antecedentes de una comisión que haya formulado un conjunto de recomendaciones en verdad tan valiosas para una posible reconciliación, ¿no? Entonces, ya como abogado, yo tendría que decir que cuando ustedes se acercan al informe final de la Comisión de la Verdad, o aquellos que exponen las características del informe, sus conclusiones, o aquellos que la cuestionan, se van a encontrar con palabras tales como conflicto armado interno, se van a encontrar con palabras como patrón sistemático, terrorismo, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, responsabilidad penal, autoría directa o autoría mediata, en fin, ¿no? Todas esas son categorías, nociones, instituciones del derecho, ¿no? Nacional, internacional, penal, administrativo, en fin, ¿no? Que fueron utilizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para desarrollar su trabajo y darnos una explicación respecto de los hechos que acontecieron lamentablemente en el Perú de los 80 hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación visto desde el punto del derecho, ¿no? O sea, acudió a herramientas del derecho internacional y nacional que no se discuten para darnos una visión de lo que aconteció desde el punto de vista del derecho. Pero además, ¿cierto?, se dio el trabajo de presentar 47 casos ante la Fiscalía de la Nación para su persecución penal específica, ¿no? Porque visto desde mi de formación, yo veo esto como no solo una lectura política, histórica, sino una lectura jurídica. Aquí se cometieron un conjunto de crímenes, y esos crímenes requieren de un proceso de justicia. Y el Poder Judicial es el llamado, en democracia, a administrar, procesar, llevar a juicio y determinar responsabilidades. Y si las encuentra, con prueba mediante, imponer la sanción que el Código Penal establezca en nuestro país, ¿no? Por eso, el visto desde el derecho, el informe nos presta fue, digamos, inconmensurable, ¿no? Nos dio, creo, en general, a los abogados, a los fiscales, a los jueces, un conjunto de herramientas con el que acercarnos a los hechos de violencia que sucedieron, de darles una interpretación, de iniciar procesos penales, de
nociones para interpretar jurídicamente lo que sucedió y para imponer sanciones de carácter penal. Por eso es que igualmente, visto desde el ángulo del derecho, de la perspectiva jurídica, este trabajo es excepcional y el documento es igualmente calificado, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, además, recogió este instrumento jurídico, estas herramientas del derecho, cosa que no habían hecho otras comisiones que paralelamente o antes de ella habían trabajado también respecto de hechos de violencia ocurridos en otras partes de América Latina, ¿no? Pero evidentemente tampoco estamos hablando de que no sea, que sea un trabajo total, acabado, que no merezca ampliaciones, consideraciones y críticas. Por supuesto, eso lo dice el mismo trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y por supuesto yo también tengo mis consideraciones respecto a esos temas. Creo que se pudo haber avanzado más respecto del impacto jurídico en hechos de violencia sobre determinadas comunidades, sobre las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, por ejemplo, sobre menores de edad, o medir más y mejor el impacto y la magnitud de la violencia sexual en el conflicto armado, o el tema de la desaparición forzada, la magnitud de la desaparición forzada. Pero nada de eso pone en cuestión el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Nada de eso, ¿no? Ahora, un par de cuestiones, porque ustedes la van a encontrar en el debate. Conflicto armado interno. Dicen los que no están de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que hablar de conflicto armado interno es negar el carácter de terroristas de los senderistas y de los emertistas, y que eso le da determinadas calificaciones jurídicas a los senderistas y a los emertistas, quienes pueden reclamar algo así como estatus de combatiente o de prisioneros de guerra, ¿no? Cosa que no es cierto. Para empezar, la Comisión de la Verdad y Reconciliación llama por su nombre a Sendero Luminoso y al MRTA. Son organizaciones de carácter terrorista. Realizaron múltiples actos de terrorismo. Es más, dice de Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, que es autor de crímenes de lesa humanidad. Hasta donde yo recuerdo, es la primera comisión de la verdad en el mundo que califica a una organización terrorista, o a una organización, o a militantes de una organización que no son funcionarios públicos, como autores de crímenes de lesa humanidad. Porque en el nivel del debate solo cometen crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos los funcionarios públicos, los que trabajan para el Estado. Los particulares son delincuentes, pero cometen otro tipo de delitos: asesinatos, terrorismo, violaciones, etc. Pero no violaciones a los derechos humanos y menos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, superando ese debate, cosa con la cual, por supuesto, yo estoy de acuerdo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo que los senderistas y los emertistas eran autores de crímenes de lesa humanidad. Pero, por supuesto, dijo que en el contexto y las caracterizaciones que había que hacer daban para definir ese periodo de violencia como uno de conflicto armado interno. Y ojo, eso no le da ni un derecho adicional a los senderistas y a los emertistas. Nada impide que la legislación nacional, y eso ha pasado en concreto, nada ha impedido que el Ministerio Público formule acciones penales y que los jueces puedan procesar y condenar por el delito de terrorismo, de homicidio, de violaciones, de secuestro, etc., a miembros de Sendero Luminoso y el MRTA. Es más, la Comisión de la Verdad respecto de Sendero habla del potencial genocida de la organización en relación a los actos criminales contra los Ashánica, ¿no? Eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bienvenidas las críticas, por supuesto al trabajo de la comisión, al informe de la comisión, pero para eso primero hay que leer el documento, por lo menos las conclusiones, y sobre ese tema recién podemos hablar, y no desinformar, ¿cierto? A ver, ¿qué otra cosa adicional? Si la Comisión de la Verdad y Reconciliación solo se hubiera quedado en el tema de imputar responsabilidades penales a Sendero Luminoso y al MRTA, probablemente que un sector más grande de la sociedad hubiera estado de acuerdo
con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero eso hubiera sido inmoral. Eso hubiera sido inmoral porque uno no puede callar frente a los crímenes. Hemos visto ahora, ¿no es cierto?, fotografías que ejemplifican esos crímenes. Y nadie puede ocultar o negar esos hechos. Y hay responsables. Y así como los senderistas y los emergentistas son culpables de la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos producidos durante el conflicto armado interno, lamentablemente también, en algunos lugares y en algunos momentos, la Fuerza Armada y la Policía Nacional cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es decir, que claro, que hubo excesos, que hubo actos criminales que respondieron a la voluntad criminal de un solo miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional. Y eso se tilda como un delito, pero en un contexto de exceso. Sin embargo, cuando esos delitos se producen porque alguien los ordena, o porque se producen constantemente en un periodo de tiempo determinado y en un territorio acotado, es evidente que estamos hablando de una práctica sistemática o generalizada. Y ese actuar sistemático o generalizado convierte a la violación en un crimen de lesa humanidad. Y es lo que dijo la Comisión de la Verdad. ¿Sobre la base de qué? De la información acotada y de la multiplicidad de testimonios que recogió. ¿Mintió la Comisión de la Verdad y Reconciliación? No. Hizo una valoración sobre la base del derecho internacional y del derecho penal. Sí, claro que sí. Algo más interesante también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que nos ofreció la posibilidad de ver todo esto no en el plano de los excesos simplemente o del actuar criminal de una o dos personas, sino habló de los patrones de perpetración, ¿no? Es decir, claro, si uno ve que en Ayacucho en el año 82 y en el año 83, en Huamanga, en Huanta, se producen infinidad de ejecuciones extrajudiciales y de secuestros, uno no puede hablar ya simplemente de excesos, tiene que hablar de patrones de perpetración. Y cuando uno habla de patrón de perpetración, está hablando detrás de una organización que mata, de una organización que no solo se compone por el que ejecuta directamente, por el que dispara, sino porque el que está detrás, ordenando, ¿no es cierto? Y ahí viene la tesis del autor detrás del autor, la autoría mediata. Autor inmediato, el que ejecuta directamente; autor mediato, el que está atrás, ¿no es cierto? Y ya sabemos desde los años 40 y 50 y sobre todo el 60, que incluso en este tipo de crímenes, cuanto más alejado estás del crimen, más responsable eres. ¿Cierto? Tú no puedes decir, mis manos no están manchadas de sangre, yo no disparé. Claro, Abimael Guzmán tampoco disparó. ¿Alguien conoce de alguna circunstancia, un hecho criminal donde Abimael Guzmán haya disparado? Nunca. ¿Que haya puesto un coche bomba? Nunca. Pero él manejaba la organización y él tenía el poder, ¿no es cierto?, de hacer que esa organización funcionara y que cometiera esos crímenes, y por lo tanto es responsable. Y así como ese hecho y esa interpretación puede y debe ser imputada a Sendero Luminoso, al MRTA y particularmente a Guzmán, también lo es respecto del Estado en los casos concretos en los que esta forma de entender las cosas sea aplicable. Fíjense, han pasado 10 años. El informe tiene un valor político, mediático, ético, y tiene un valor jurídico. Y lo hemos hecho valer en los procesos penales, ¿cierto? Usualmente los abogados de la parte civil presentamos el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para sostener la comisión de hechos, la información de contexto, ¿cierto? Y además porque decimos que la Comisión de la Verdad fue una comisión estatal. Los que integraron la comisión fueron funcionarios públicos y el informe final tiene el carácter de documento público, ¿no? Entonces, felizmente, los tribunales han accedido a considerar que efectivamente
el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es un instrumento público, tiene valor calificado y así ha sido considerado, para citar solo dos casos, manifiestos, extremos. Alberto Fujimori por un lado, Abimael Guzmán por el otro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos igualmente ha reconocido ese valor del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por lo menos en 5 casos, ¿no? Entonces, tiene pues un mérito que debe ser utilizado. Pero no es un mérito tampoco absoluto, ¿cierto? No es que lo que aparece, solo lo que aparece en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es prueba suficiente para condenar a una persona. Se requieren elementos de contexto y muchas veces, o algunas veces, incluso el Ministerio Público puede acceder a información o a elementos de convicción con una calidad incluso mayor y superior a la que pudo realizar en poco menos de 2 años o en 2 años la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Para qué nos ha servido la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Para aplicar justicia. Claro que sí. Tenemos varios casos. El Ministerio Público, sobre la base del informe, ha podido procesar, el Poder Judicial ha podido condenar, y ahí tenemos que Víctor Polay, el máximo dirigente del MRTA, está condenado. Abimael Guzmán, el máximo dirigente de Sendero Luminoso, está condenado. Alberto Fujimori, máximo responsable del Grupo Colina, está condenado, ¿no? Y todo eso gracias, entre otras razones, al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Entonces, se ha logrado avanzar, hay algunos procesos en marcha, lamentablemente no en la cantidad y calidad que nosotros hubiéramos querido, pero ahí están los procesos, ¿no? Y aquí quiero señalar otro tema, ¿no? La odiosa persecución contra los militares. Se repite insistentemente, ¿no? Que hay una persecución, una cacería de brujas contra militares y policías que defendieron al Estado peruano frente al terrorismo de Sendero Luminoso y al MRTA. Eso no es cierto. Para empezar, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoce el valor, la entrega de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que con las armas legítimas que le dio la ley enfrentaron al Sendero Luminoso y al MRTA. En segundo lugar, si uno revisa los propios datos que nos da el Ministerio Público y el Poder Judicial, va a encontrar que no hay ninguna persecución. Para empezar, yo también diría, ¿se imaginan ustedes que en 20 años o casi en 20 años, cuántos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas estuvieron en zonas de emergencia y real o técnicamente en disposición para combatir el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA? ¿70.000? ¿80.000 personas? Por lo menos. ¿Cuántos de esos están perseguidos en una cacería de brujas? ¿El 10%? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 1% no? Menos del 0,5%. ¿Qué cacería de brujas es esa? Por Dios. ¿No? En segundo lugar, ¿cuántos militares y policías están procesados hoy en día? ¿Cuántos? 281. 281 por los miles de crímenes que fueron cometidos, en parte atribuibles a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Solo 281, 281 procesados. De esos 281 procesados, seguramente como los están persiguiendo, todos están presos, pues, porque como están procesados y aquí seguramente los han mandado a la cárcel. El 75% de esos 281 militares y policías procesados están en libertad, están en su casa, están en sus casas, asistiendo a juicios. A mí uno tendría que preguntarse por el otro extremo, ¿es eso justicia? A personas que se les imputan crímenes atroces, ¿esperan la justicia no presos sino en su casa? Y hay 212 con mandato de comparecencia y 65 con mandato de detención. Entonces uno, por lo menos hay 65 detenidos. No, 50 de esos 65 están prófugos.
tienen mandato de detención y la policía no los encuentra. Y las Fuerzas Armadas no acoge las peticiones de la justicia. ¿Eso es persecución? ¿Eso es cacería de brujas? No es así, pues, ¿no? Entonces, datos. Estos son datos de la Defensoría del Pueblo, tomados sobre la data de la Sala Penal Nacional, que es la que juzga los casos. Voy avanzando. ¿Han avanzado? ¿Cuánto han avanzado los procesos? A ver, sí, claro, hay procesos. Aquí hemos dado unas cifras. Hay por lo menos 281 procesados. Eso es un avance, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué no se ha avanzado más? ¿O por qué, si es que se pudo avanzar más, ¿no es cierto? Y claro, sí se pudo avanzar más. Pero ¿saben por qué no avanzan en el Ministerio Público? Porque para el derecho, para procesar a quien ha cometido un delito, se tiene que conocer su nombre y apellido, ¿no? Y los militares y policías que actúan en zona de emergencia no tienen nombre y apellido, sino alias. Se conoce que el capitán Carlos, o que el capitán Escorpio, o que el capitán Tigre son los que actuaron y probablemente sean los responsables. Entonces el Ministerio Público abre un proceso penal contra el capitán Tigre, ¿no? Entonces le pide información al Ministerio de Defensa o al Ejército para que diga quién es el teniente Tigre o el capitán Tigre. ¿Y saben lo que dice la Fuerza Armada? Que no tiene esa información. No la tiene, no la puede dar. Y como no la puede dar, entonces el Ministerio Público está atado de manos. Por eso, más del 60% de los casos en Fiscalía están archivados. Más del 60% de los casos. No pueden ir a juicio, no van a avanzar. Además de otras consideraciones, porque es muy difícil investigar casos producidos hace 20, 30 años. Tiene su grado de complejidad, por supuesto, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial, pues en verdad tampoco hay mucho interés en juzgar, ¿no? Había una Sala Penal Nacional que solo juzgaba casos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos. O sea, 2 delitos. ¿Saben ahora cuántos delitos juzga esa Sala Penal Nacional? 13. Ya prácticamente juzga de todo. Y esta semana, o la semana pasada, han dado una ley contra la inseguridad ciudadana. Esa ley dice que todos los casos, todos, de criminalidad organizada, cuando hay 3 o más personas que cometen un crimen y te ponen prácticamente todo el Código Penal, esos delitos van a ser conocidos por la Sala Penal Nacional. Entonces, carácter exclusivo para conocer casos de violaciones a los derechos humanos, olvídense, ¿no es cierto? Olvídense, ¿no? Y entonces aquí hay un círculo vicioso, pues, ¿no? El Ministerio Público no puede investigar porque no tiene la información que se la niega el Ministerio de Defensa. Y entonces son pocos los casos que llegan al Poder Judicial. Son pocos los casos que llegan al Poder Judicial. Entonces, y como la carga del Poder Judicial es tan pobre, es tan pequeña, entonces esas salas deben dedicarse a conocer de otros casos penales, ¿no? De otros delitos. Y por lo tanto, entonces ya no es necesario una sala penal fuerte, con dedicación exclusiva, para avanzar en estos casos. Yo voy a terminar simplemente diciendo que también hay cifras respecto del número de sentenciados, ¿no? Entre el 2005 y el 2013, la Sala Penal Nacional ha emitido 97 sentencias. 97 sentencias. ¿A cuántos ha sentenciado? Es decir, ¿cuántos estaban comprometidos en esos procesos? 285. 285 militares o policías y algunos ronderos fueron procesados y su caso fue resuelto por el Poder Judicial. ¿Y cómo resolvió? En el 78% de los casos, absolución. Ahí está la cacería de brujas. 78% absolución. Solo un 22% condena. Yo más bien desde el otro lado podría preguntarme, tanta magnanimidad con quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos son absolutamente inaceptables. En los últimos años hay como un decaimiento, ¿no? En los primeros años se sentenciaban en mayor grado, ahora cada vez menos, ¿no? En los últimos años creo que hay 4 o 5 sentencias por año, no hay más, ¿no? Entonces, en fin,
yo no quiero dar una imagen negativa del asunto, creo que se ha avanzado, se pudo evidentemente haber hecho mucho más, y hay algunos temas que hay que resolver varios. Fortalecer esta Sala Penal Nacional, obligar al Ministerio de Defensa a entregar esa información que se requiere para los procesamientos y para los juicios. Y caramba, que los jueces pues de una vez por todas, ante la negativa, ingresen al Ministerio de Defensa, ingresen a los cuarteles militares, a la Comandancia General y recojan la información, si es que la hay, que requieren para de una vez, además, decidir estos casos. Le hace mal a todos, a la sociedad, a las víctimas, pero también a los presuntos victimarios, estar en procesos largos que nunca terminan. Porque si esas personas no cometieron el crimen que se les imputa, deben ser declarados así, ya, de una buena vez, por el Poder Judicial. Miren, y con esto termino, ¿no? Todos somos iguales, sí, claro, todos somos iguales. O deberemos serlo, ¿no? Porque los militares, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, tienen abogados, contratados por el Estado. El Estado les paga los abogados, ¿ya? Y algunos 70.000 soles, 80.000 soles, bueno, bien por los abogados y bien por algunos de ustedes sí que va a ser abogado. Pero nosotros podríamos preguntar entonces, ¿y las víctimas? Ah, no, a las víctimas las defienden los organismos de estos terroristas de los derechos humanos. Miren, los organismos de derechos humanos defenderán, y aquí hago un cálculo rápido, que al 20%, al 15% del total de víctimas. El 80, el 90, el 85% de la víctima no tiene abogado. No tiene. Pero el Estado no le pone abogado a la víctima. Al Estado no le pone. Ahora último, y con esto ahora sí ya termino, en el Ministerio de Justicia han creado un sistema de protección a víctimas, de defensa de víctimas. ¿Saben cuántos abogados hay? 25. Para todo el país, para todos los delitos, para todos los delitos. Gracias.